Hermanos, buenos días. Vamos a empezar orando, hermanos, y dando gracias a Dios por esto y después continuamos con esta lección. Señor, mi Dios, te gracias por lo bueno que tú eres. Yo te ruego, Señor, estar a cuentas ante ti en este momento, Señor. Te ruego, Señor, que bendiga, Señor, esta lección, Señor, y no tengo absolutamente nada que enseñarle a mis hermanos, Señor, pero tenemos tanto que aprender en tu palabra. Te ruego, Señor, que pueda ser lo más claro posible que en esta ocasión. Todo esto lo ruego en nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenos días. Pues vamos a empezar y vamos a continuar continuamos con la lección de Moisés y seguimos con el currículo de Moisés, en la serie de Moisés. Y el día de hoy tenemos como título, hermanos, a Moisés en la montaña, y vamos a hablar con respecto a los mandamientos que Dios nos ha dejado y los mandamientos y beneficios que tenemos y responsabilidades con respecto a eso. Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en Éxodo 20. Vamos a leer del 1 al 18, la palabra dice: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente a Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Si miramos acá en el versículo, básicamente Dios les está diciendo, les está recordando, y es importante, hermanos, que como cristianos nos recordemos de dónde Dios nos sacó y recordemos las bendiciones que Dios nos ha dado en el transcurso de los años. Yo pienso que estamos en la misma situación de los israelitas nosotros como gentiles, y Dios nos sacó de nuestro pecado, Dios nos sacó de la tierra de Egipto, y ahora nos está recordando y nos está diciendo: bueno, mis hijos, esto ha sido uno de los beneficios que yo les di, el sacarles de la esclavitud, pero ahora hay ciertos requisitos, ciertos mandamientos que quiero que hagan. Y si miramos mundialmente hablando, miramos que estos 10 mandamientos hace como una... Si podemos decir, especialmente en este país, fue el gobierno a muchas leyes que están en la Constitución, fueron basadas en los mandamientos que están en la palabra de Dios. Básicamente, mundialmente hablando, digamos que ese es el estándar que Dios dejó para todo ser humano, y en este caso se lo está dando para sus hijos. Miramos que universalmente es aceptado, universalmente miramos que hay personas que no lo hacen, pero tampoco cuestionan los mandamientos en que son de Dios. Miramos aquí, número 1, miramos que los compromisos mutuos. Y si miramos aquí Moisés les saca de la tierra de Egipto, pasa por obstáculos, pasan por su primera lucha, y como muchos de nosotros, y ahora viene Dios y les dice: bueno, ¿saben qué? Ahora Moisés, quiero que le digas esto al pueblo. Quiero que les digas que les amo, les aprecio y todo, pero a la misma vez les voy a dar estos mandamientos para que les vaya bien. Y eso todavía continúa. En Éxodo, miramos que en Éxodo 19, 3, 6 dice: Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice
a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra y todo, y nosotros y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Miramos acá que Moisés va al monte, va a la montaña, y ahora el Señor, Jehová, viene y le dice: quiero que les digas esto, quiero que les digas esto, y quiero que sepan de que si ellos hacen esto, este va a ser el beneficio, van a ser un pueblo, van a ser un tesoro para mí, van a tener la protección de mí, y eso lo entendemos. Y como cristianos, hermanos, si somos honestos, nos damos cuenta que Dios tenemos la mano de Dios alrededor de nosotros y Él nos protege. Miramos letra A, Dios les hizo una promesa a la gente. Dios le hizo una promesa a los israelitas y Dios nos hace una promesa a nosotros. Y como cristianos entendemos de que primeramente, Dios nos ha amado tanto que nos ha perdonado cosas que a veces ni nosotros perdonamos. Y es importante saber de que Dios nos ama, pero a la misma vez Dios quiere que tengamos ciertos compromisos con Él. Miramos en Levítico 19, miramos a un David, miramos que aquí la palabra dice que David era un hombre con un corazón conforme al Señor. Miramos que él pudo experimentar eso. Miramos que él dice en Salmo 77:11, dice: me acordaré de las obras de Jah, si haré yo memoria, dice, de tus maravillas antiguas. Aquí dice, él hará de sus maravillas, él se recordará de la bondad de Dios, y él tiene memoria de las maravillas que Dios hizo en la antigüedad. Y eso es algo que no se nos tiene que olvidar, hermanos, de donde Dios nos sacó, de donde Dios nos ha traído. Y un cristiano, cuando hablamos de sabiduría, hermanos, un cristiano sabio no vive de recuerdos, pero nos tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó y apreciar lo que tenemos por el Señor. Entendemos de que Él no nos pidió nada. Miramos en Levíticos 19:2, por ejemplo, dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Si miramos aquí, esto dice, no porque nosotros seamos santos, no porque nosotros podamos ser santos, no porque nosotros tengamos la habilidad de hacerlo, pero en el mismo Levítico 20:16 dice, pues, de serme, dice, santos, porque yo, Jehová, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seas mío. Básicamente fuimos comprados por el Señor, nos dio una oportunidad más, Él nos dio en la vida, pero tenemos que entender de que tenemos responsabilidades. Y en 1 Pedro 1:15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó, dice, es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y básicamente entendemos de que él no está diciendo ser santo porque tú puedes ser santo o porque tú tienes la vida de hacerlo, sino que Él dice: sé santo en toda tu manera de vivir, porque eso es lo que me agrada y eso es lo que tenemos que hacer. En 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, dice, como está escrito, dice, cosa que ojo no vio, dice, ni oído yo oyó, ni aún, dice, subido en el corazón del hombre, dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Miramos que cada versículo que miramos hay una regla, si podemos decir, y no precisamente eso es el deseo del Señor. Básicamente el Señor nos está dando su corazón y nos está exponiendo. Básicamente el Señor viene y le da los 10 mandamientos a su pueblo acá, y Él está dando el corazón de ellos. Mis hijos, esto es lo que yo quiero, porque esto es lo mejor para ustedes. Y eso es lo que Él quería, y por eso es que lo tenemos que hacer. Letra B, vemos que la gente le hizo una promesa a Dios. Si miramos en Éxodo 19:8, dice, y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Miramos que aquí el pueblo vino y en el último versículo miramos de que todo el pueblo, dice, observaba, dice, todo el pueblo estaba temeroso de lo que Dios había hecho. Pero una de las cosas que tenemos que comprender, hermanos, es de que somos seres humanos y tenemos la tendencia a olvidarnos de lo bueno. Somos muy tardos, somos tardos para retener lo bueno y somos muy prontos para desechar para lo bueno, y lo malo somos prontos para retenerlo. Pero tenemos que ver que también
también tenemos que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y cuáles han sido las promesas que nosotros personalmente le hemos hecho a Dios. Y yo pienso que muchos de nosotros les hemos hecho promesa a Dios. Señor, si tú me sacas de esta situación, yo no te voy a fallar a llegar a la iglesia. Señor, si tú sacas a mi hijo de esta situación o lo que sea, yo te prometo esto y esto. Y tenemos la tendencia a olvidarnos, tenemos la tendencia que después cuando todo está bien, humanamente hablando, nos olvidamos y tal vez ya no tenemos tiempo para leer nuestras Biblias o orar o aún asistir a la iglesia. Y les puedo dar una gran lista de esto, pero básicamente después de recibir las promesas de Dios, aquí el pueblo israelita entendió de que Dios quería bendecirles y que Dios les amaba y que Dios les iba a proteger y habían ciertos compromisos que ellos hicieron. Miramos de que Dios en este caso, Él solo simplemente quiere bendecirnos cuando da mandamientos. Sinceramente, Dios... el plan de Dios no va a cambiar si Juan Castillo decide no continuar los mandamientos de Dios. En Santiago 2, 10, 11, la palabra dice, porque cualquiera dice que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometéis adulterio, pero matás, ya te has hecho transgresor de la ley. Si miramos acá y tenemos que tener cuidado, muchas veces tenemos que tener cuidado en pensar, bueno, y agarrar los 10 mandamientos como... tengo mi amigo, es judío, Ur Puskin, es un inspector que tengo por muchos años, el Lord me dice, Juan, nosotros los judíos tenemos... no sé cuántos cientos de mandamientos y esos son los que tratamos. Y una de las cosas que tenemos que entender es de que no podemos, nosotros no tenemos la habilidad, no tenemos la capacidad de poder ser limpios 100%, caemos día con día, pero sí tenemos la habilidad de tener una disponibilidad y entender de que lo que le agrada a Dios es la obediencia y el reconocer de que fallamos, el reconocer de que tenemos ese problema y es como ir al hospital uno o pensar uno, bueno, yo no voy a ir al hospital hasta que no esté enfermo. Y algo que les puedo decir es de que algo que he comprendido y comprendo cada vez que leo la Biblia más y más y más, es de que necesito más y más de Dios. Es de que necesitamos más y más y no menos. El que lea la Biblia de pasta a pasta cada año y han pasado tantos años, no significa que ya lo sé todo y ahora, bueno, ahora tal vez mi oración va a ser menos, mi caminar con Dios va a ser menos porque ya sé la Biblia, porque ya sé los mandamientos, ya sé cómo no fumar o no robar, no matar y pudiéramos llegar a todo eso, pero no. Aquí miramos que Santiago dice muy claro que si fallamos en un punto nosotros hemos fallado en toda la ley de Dios. Miramos número 2, miramos que los mandamientos fueron poderosos, miramos miramos de que son mandamientos, cuando habla el primero y amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a Dios sobre todas las cosas. Solo empezando ahí, cuántas veces se nos olvida amar a Dios y hacemos nuestras cosas antes de amar a Dios. Y no tengo tiempo para todo eso, hermanos, pero una de las cosas que tenemos que entender es de que tenemos que saber que mientras estemos en esta carne, nosotros caeremos, nosotros necesitamos de Dios y estamos enfermos. Dice, llamarás al Señor, dice tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Eso lo encontramos en Marcos 12:30. Miramos que este mandamiento dice que lo tenemos que amar con todo corazón, alma y con nuestra mente. Miramos 3 cosas importantes, tres áreas de nuestro ser que es donde tenemos las luchas, donde tenemos nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente. ¿Cuántas veces nuestra mente está en otras cosas? ¿Cuántas veces nos olvidamos que el Señor está ahí? Y es algo que no tenemos que olvidar. Miramos que Dios nos ama y Dios quiere que caminemos con Él, pero hay ciertas cosas que tenemos que hacer. En Isaías 45:18 dice, porque así dijo Jehová, yo creo en los cielos,
Él dice, él es el Dios y al que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada. Dice, la creó, yo soy Jehová y no hay otro. Miramos que Jehová no es un Dios, como dice, uno de tantos dioses, como dice el mundo, uno de tantas formas para llegar allá. A menudo encontramos personas que dicen, no, yo estoy acá y todos vamos todos vamos a terminar en el mismo camino. No es cierto. No todos vamos a terminar en el mismo camino. No, definitivamente no es cierto y pudiéramos hablar de eso. Pero miramos aquí, miramos que el mandamiento número 1 era amar a Dios. Miramos el mandamiento número 2, hermano. No te harás imágenes sobre nada. Y cuando hablamos imágenes, si tenemos cuidado, y me atrevería a decir de que... no sé, pueda que haya o pueda que no haya, pero me atrevería a decir que la mayoría de cristianos ahora, los que nos llamamos cristianos, no tenemos ninguna imagen en nuestras casas. No tenemos ninguna cadenita con una imagen o algún amuleto, lo que sea, que podamos tener en el carro, donde sea. No, me atrevería a decir, pero sí nos hacemos ídolos de otra forma. Nuestro trabajo, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestro ego, nuestro orgullo. Pudiéramos hablar de eso y esas son una de las de tantas imágenes que no deberíamos de tener. Miramos que en 2 Crónicas 36:14 la palabra de Dios dice todo, dice también todo, dice los principales sacerdotes y el pueblo, dice, aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Si miramos acá, hermanos, miramos en este libro y ustedes miran en Crónicas, por ejemplo, en Crónicas hay un versículo que dice que el juicio va a empezar en la casa de Dios. Miramos en Crónicas que hay otro versículo donde la Biblia dice donde Dios dice que si se humillare su pueblo, Él escucharía nuestras oraciones. Miramos de que ahora en el 2020, hermanos, nos llamamos cristianos y estamos lejos de ser cristianos, estamos lejos de ser eso. Pero miramos acá que estas personas se les olvidaron los beneficios. Miramos que dice acá que hasta los principales sacerdotes contaminaron la casa de Dios. Hasta los que supuestamente eran los líderes contaminaron la casa de Dios. Y eso sucedió en ese tiempo, en esas temporadas, y está sucediendo en esta temporada. Miramos el mandamiento número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Para nada. Muy a menudo nosotros los cristianos hablamos, todo lo relacionamos con Dios y tenemos que saber cuándo es que tenemos que decir gracias, Señor, por esto y gracias por lo otro, pero es común usar el nombre de Dios en vano. Y caemos en eso, muchos. No estoy hablando de la gente de afuera que lo hace a menudo, cualquier cosa, y menciona el nombre de Dios, todo es, tenemos que entender, dice que pagar, dice, de Dios no va a contender con nosotros. Y si miramos acá en este versículo en 2 Crónicas, dice que Jehová, dice, y no hubo ya más remedio. Cuando Dios dice no hubo ya más remedio, es que Dios va a hacer cuentas con nosotros. Dios va a tomar cartas sobre el asunto y Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Miramos en Romanos 13:7, dice, pagad a todos los que debéis. Dice el de tributo, dice tributo al impuesto, dice impuesto al que respeto, dice respeto al que honra y honra. Miramos de que aquí Dios quiere que nosotros vengamos y seamos honestos con personas, y eso es algo que le agrada a Dios. En Levítico 24:16 dice, el que blasfemare el nombre de Jehová, dice, ha de ser muerto. Debemos que entender, hermanos, que Dios nos da estos mandamientos, Dios nos ama, Dios quiere bendecirnos, pero a la misma vez Dios tiene cierta paga para todo esto si quebramos los mandamientos. Miramos el mandamiento número 4, hermano, dice, acuérdate de Dios, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Me viene a la mente un hermano, y me recuerdo hace tiempo, y estuvo fiel en la iglesia, y me recuerdo habían problemas económicos, de trabajo y muchas cosas.
Pero lo curioso es de que usted tiene sus hijos y empezaron los muchachos a involucrarse en la iglesia y quiero mucho hermano y le pasé rogando mucho tiempo. Lo triste de ahora es de que él ya no tiene tiempo para venir a la casa de Dios. Lo triste es de que ahora él está ocupado. Lo triste es de que ahora él me dice, hermano, el fin de semana es el único tiempo que yo tengo para estar con mi familia. Y no tengo tiempo para ir a la iglesia. Y una de las cosas me da miedo, personalmente, me da miedo el pensar de que porque tengo una cuenta bancaria o porque tengo un trabajo que es inseguro, yo me voy a pensar de que no necesito de Dios. Y me da tristeza primeramente y me da miedo lo que, cuando leo ciertos versículos donde así, por ejemplo, en Segunda de Crónicas, donde dice, y no hubo ya más remedio. Miramos que Dios toma carta sobre el asunto. Miramos en versículos como dice, el que blasfemar el nombre de Jehová, dice, ha de ser muerto. Y ciertos versículos, ¿verdad?, que habla la Biblia. Pero es importante, hermanos, que el día de reposo entendamos de que es del Señor, para el Señor. Entendamos de que Dios nos ha permitido trabajar una semana, Dios nos ha permitido poner comida en nuestra mesa, Dios nos ha permitido, nos ha dado las fuerzas, nos ha dado la transportación, nos ha dado los medios, aún el favor con nuestros patrones para poder trabajar y pudiéramos hablar mucho de eso, o para negociar o para lo que sea. Dios nos da todas esas habilidades. Nosotros somos inútiles, nosotros no podemos hacer absolutamente nada si Dios no lo permite. En Hebreos 10:25 la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. No sé, hermanos, pero en mi caso me pasa esto. Venimos el domingo, paso un buen tiempo con los hermanos acá, platicamos, nos animamos unos a otros. El simple hecho de que el domingo cuando se abre la puerta de la iglesia y voy a encontrar a mis hermanos y nos vamos a saludar y todo eso me anima a saber de que yo estoy siguiendo con mis hermanos acá hasta que Dios venga o nos recoja. Entendemos de que Dios quiere que nos congreguemos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos exhortados por medio de su palabra, por medio de su mensajero, y escuchar este mensajero de una forma correcta y escucharle de que Él es el que está dando el mensaje de Dios. Y es importante, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No sé, hermanos, pero ustedes, como inmigrantes, miramos aquí en este país y mundialmente hablando, miramos que las cosas han cambiado. Qué sé yo, tengo 30 años de estar en este país tal vez y les puedo decir que he visto cambios que nunca me imaginé. Cosas que están pasando que definitivamente jamás me hubiera pasado en la mente. Y entendemos de que, dice aquí, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, el día del regreso del Señor, el día del juicio está cada día más cerca. Lo miramos, y si nosotros no lo miramos, estamos ciegos, sinceramente. Miramos aquí, dice, irreversible, dice, muera aquel hombre, dice, apedréenlo toda la congregación y que lo saquen del campamento. Miramos que este era algo que se hacía bajo la ley de Moisés. Miramos que tomaban cartas sobre el asunto cuando alguien fallaba, cuando alguien hacía un delito. Miramos de que Dios ahora es misericordioso y no simplemente porque estamos bajo la gracia de Dios, no nos da licencia para pecar, no nos da licencia para hacer lo que queramos. Nosotros estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia y la ley del Señor. Tenemos que tener letra B. Miramos que enumeraron los deberes de los hombres hacia los demás hombres. Miramos de que habían mandamientos. Miramos los primeros mandamientos que le dieran, simplemente era, si podemos decir, lo que Dios quería, pero de ahí vienen otros mandamientos y enumeraron todo eso. Por ejemplo, el mandamiento número 5 dice, honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, todos hemos caído, y empezando conmigo, todos le hemos faltado respeto a nuestros padres y todos hemos caído en esto de una u otra manera. Pero una de las cosas que tenemos que comprender es de que esa fue la primera relación que nosotros tuvimos con nuestros padres. La primera relación que iba a ser un carácter, iba a ser una posición en cómo tratarse el uno al otro para después salir allá afuera al mundo y poder tratar a la persona de una forma correcta. Y por eso es que dice, honra a tu padre y a tu madre. Miramos que es el primer mandamiento con promesa. En Efesios 6:1-2 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Aquí no dice, hijos, obedecer
obedecer a vuestros padres en el Señor porque ellos son buenos, o porque ellos están haciendo lo correcto, o porque ellos están haciendo lo que sea, ¿no? Dice, honra a tu padre y a tu madre, dice, hijos, obedecer en el Señor, dice a vuestros padres, porque esto es justo, punto. No dice porque son así o porque son así, sino que porque es correcto hacerlo. En Colosenses 3:20 dice, y obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Si nosotros amamos al Señor y queremos agradar al Señor, vamos a hacer esto porque dice acá que agrada al Señor. Dice, ese es lo que Dios quiere que entendamos. No hacemos las cosas porque nos agrada a nosotros. No hacemos esto o lo otro porque es agradable a nosotros. En 2 Timoteo 3:1-5 dice también, dice, debéis saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto, implacables. Y si miramos, hermanos, toda esta lista que nos está dando es lo que estamos viviendo. Dice calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella en esta vida. Si ustedes preguntan, esto es todo lo que se mira a diario, hermanos, esto es lo que está pasando en este país y mundialmente hablando. Miramos que esto es lo que se mira, esta es la noticia, del día que estamos viendo, y miramos que Dios sabía, dice que en los tiempos, y es cuando Dios está diciéndonos a nosotros, nos está adelantando lo que iba a pasar en estos tiempos y ahora lo estamos viviendo. Mandamiento número 6 dice, no matarás. Hermanos, este mandamiento, hermanos, nosotros no tenemos derecho de matar. Aún Dios en su palabra dice que Él dio la vida y Él no mata a nadie, sino que fue el pecado que nosotros hicimos que nos mata. Dios es el dador de la vida. Dios no nos quita la vida. Dios nos da la vida. Dios en su vocabulario no estaba eso. Mas, sin embargo, mi pecado es el que me mata. Mi pecado es el que me trae consecuencias. En Génesis 4:8-12. Y dijo a Caín, su hermano, Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labréis la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero seréis en la tierra. Miramos que aquí sucedió el primer asesinato en la creación. Miramos que aquí el pecado de este muchacho vino y mató a su hermano, y ahora no es Dios el que nos mata, no es Dios el que nos quita la vida, es nuestro pecado. En Génesis 9:6 la palabra dice, el que derrama sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Hermanos, nosotros no tenemos la autoridad de quitarle la vida a otra persona. Definitivamente no lo tenemos. Número 7, dice, no cometerás adulterio. Miramos que desde el principio Dios creó hombre y mujer. Miramos en la historia de que primero creó al hombre y después vio que el hombre estaba solo y la palabra de Dios dice que vino y le quitó una costilla y ahora creó a esta mujer varona y ahora creó algo precioso y son nuestras esposas, la verdad, ¿verdad? Es nuestra pareja. Y algo que tenemos que entender es de que mi esposa es la única persona que tiene que estar en mi mente. Y mi esposa y básicamente Dios dice, no cometerás adulterio. En el diario, en una encuesta, el diario Marital y Familia informó y tiene estas encuestas. 41% de personas en Estados Unidos aceptan ser adúlteros en ambos lados, mujer y hombre, de una u otra manera. Miramos de que 75% de ellos tal vez no están diciendo la verdad, pero ellos creen que del 41 al 75% esto está sucediendo. Y es triste, porque ahora, si miramos ahora en día, pensamos, y ahora miramos la televisión, miramos tantas cosas, y la televisión doctrina esto. La única forma en que tú puedes ser feliz o experimentar cierta cosa íntima es si tú haces esto con otra persona, no con tu cónyuge, no con aquel. Hermanos, Dios es claro y dice, no cometerás adulterio. Dios unió a un hombre y a una mujer por vida
hasta que la muerte los separe. Ese es un regalo de Dios hacia el hombre y tenemos que entender eso como cristianos. Génesis 2, 21, 24, la palabra dice, entonces Jehová dijo, Jehová Dios hizo caer su sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serás una sola carne. Miramos aquí Dios nos recarga eso y es la responsabilidad de nosotros, hermanos, el amar a nuestras esposas, el darle la seguridad, entender todo eso. Y si miramos Proverbios, por ejemplo, aquí Proverbios miramos que habla mucho con respecto a eso. Miramos en Proverbios que aconsejaba constantemente, hijo, no hagas eso, hijo, no mires a la ramera, hijo lo otro. Era constantemente, si miramos los Proverbios, hay tanto que pudiéramos aprender allí. Los Proverbios revela los peligros, lo engañoso que es el adulterio, en donde podemos caer. Miramos que es algo que no es algo que está oculto, pero Dios quería que supiéramos eso. Miramos otro de los mandamientos, es no hurtarás. Miramos que el robar, la palabra hurtar es robar. Miramos que es algo triste. Una de las estadísticas que estaba viendo es de que de 1969 hasta 2006, 75% de los empleados le roban a las compañías, ya sea en tiempo, ya sea en algo tangible, ya sea en diferentes áreas, pero hay tanto robo. Millones de dólares son pérdidas en Estados Unidos, 44% son robos internos, 36% es una consecuencia de robo interno y externo. Hablamos del tiempo o hablamos de cosas tangibles. Es triste pensar, hermanos, de que aunque decimos que no robamos, pero el simple hecho de que yo llegue y tal vez le diga a un compañero de trabajo, hey, ¿sabes que yo voy a llegar 2 horas tarde, por favor, me ponchas la tarjeta? Eso es robo. Eso es robar. Eso ante Dios es incorrecto. Y no importa cómo lo quiera poner yo, no importa cómo lo quiera arreglar, eso es robo. En Génesis 3:19 dice, con el sudor de tus rostros, dice, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Miren lo que dice aquí, con el sudor de nuestro rostro comeremos. Dice, hasta que regresemos al polvo, porque de ahí fuimos hechos. Hasta que yo me muera, hasta que usted se muera, hermanos, vamos a trabajar. Y es algo bonito, les puedo decir. Cuando uno recibe esa recompensa monetaria y uno va y regresa a su casa y uno viene y va a hacer el mandado a la tienda y agarras lo que uno quiere y se sienta a la mesa con su familia uno y se deleita del fruto de esa semana, es algo maravilloso y eso es algo que a Dios le agrada y eso es algo que Dios bendice. Sin embargo, pudiera llegar con cantidad de dinero, si es robo, si es lo que sea. Dios no lo va a bendecir, definitivamente. Dice, con el sudor de tu rostro, dice, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, dice, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En Efesios 4:28 dice, el que hurta, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermanos, es bonito, es bonito uno tener y que las bendiciones de Dios y venir y uno poder ayudar a una persona y tal vez una necesidad, a viudas. Pudiera hablar de tantas cosas, pudiera hablar de compañerismos, pudiera hablar como cristianos, hermanos, tantas cosas acá que podemos hacer en la iglesia. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y volvemos a lo mismo. Miramos que aquí dice, mas buscad primeramente, la expresión mas buscad primeramente el reino de Dios no está en los 10 mandamientos, pero podemos tomarlo como un mandamiento. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y después Él nos va a agregar todas estas cosas. Y en 2 Tesalonicenses 3:10-12 dice, porque también dice, cuando estabas, dice, estábamos con vosotros y ordenábamos, dice esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos
que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propia pan. Si miramos aquí, hermanos, dice, el que no trabaje, que no coma. Si miramos ahora en día, miramos los problemas en este país y mundialmente hablando, miramos que hay ciertas personas que no quieren trabajar, miramos que hay ciertas personas, y todos los que estamos tratando la manera de trabajar, y es impuesto sobre impuesto, es una carga sobre toda la sociedad. Miramos aquí mandamiento número 9, hermanos: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Una de las cosas que les puedo decir, hermanos, es de que cuando vine a este país hace más de 30 años, me recuerdo, la internet era algo, si podemos decir, empezaba todo esto, y me recuerdo las grandes computadoras, las Macintosh, unas computadoras grandotas, y no había Twitter, no había Facebook, no había todo eso. Una de las cosas que he visto en el pasar de los años, y cada quien puede hacer lo que quiera con su vida. ¿Verdad? En mi caso no soy fanático de eso, no tengo estas cosas, no tengo tiempo, o no quiero hacer el tiempo para poder tener esto. Y si usted lo hace de una forma correcta, pues eso es muy personal. Pero una de las cosas que me he dado cuenta en el pasar de los años es de que ahora, en la media social, cualquier persona dice lo que sea de una u otra persona. Si miramos aquí el mandamiento número 9, dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es común, y miramos en la política, miramos que estos hablan de esta persona, mentira, de lo que sea. Miramos en Juan 4:24, Dios es espíritu, dice, y los que le adoren, que le adoren en espíritu y en verdad. Dice, esto es lo necesario para que le adoren. En Levítico 19:11 dice, dice, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Eso aborrece el Señor. Dice, el que encubre el odio, dice, es de labios mentirosos, y el que propaga la calumnia es necio. Miramos en Salmo 15:1, dice Jehová, dice, ¿quién habitará? Dice, en el tabernáculo, dice, ¿quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con la lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y la lista sigue, dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, contiendas, malicias, toda malicia, antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. Eso está en Efesios 4:31-32. Miramos de que Dios detesta que levantemos falso testimonio contra nuestro hermano. Miramos acá el 10º mandamiento: no codiciarás. No es correcto. No es correcto codiciar el vehículo de fulano tal. No es correcto. Dice, una de las cosas que tenemos que comprender nosotros los cristianos, hermanos, es tener contentamiento. Tener contentamiento por lo que Dios nos ha dado. Dice, porque tenga escasez. Aquí viene Pablo y dice, porque tenga escasez, dice, pues he aprendido, dice, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Miramos que aquí Pablo pudo llegar a experimentar esto, y eso es algo que tenemos que saber. Si Dios no me permite tener esto, por alguna razón. Si Dios no me permite hacer lo otro, por alguna razón. Dios conoce mi corazón y Dios sabe por qué no me permite esto. Pero algo que sí tengo que entender es así como lo que entendió Pablo. Dice, porque he llegado a comprender y tengo contentamiento, lo que sea mi situación. Lucas 12:15-21 dice, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, dice, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y pensando dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Miramos acá, hermanos, de que no consistimos en tener cosas. Nuestra felicidad no es, hermanos, les puedo decir, conozco personas que tienen tanta abundancia de cosas. Felicidad es cuestionable.
Miramos de que Dios miramos que estos son los códigos morales, miramos que hay preceptos que Dios reveló en estos 10 mandamientos, miramos que los preceptos revelados fueron esos, Él les dijo eso y lo otro, aquello. Miramos que las promesas fueron repetidas constantemente. En Éxodo 24:3 dice, y Moisés vino y contó al pueblo toda la palabra de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a voz y dijo, haremos toda la palabra de Jehová que ha dicho, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, que haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Hermanos, en conclusión, hermanos, una de las cosas que tenemos que saber es de que a Dios le agrada la obediencia. Dios conoce lo que somos capaces. Miramos que aquí todo el pueblo, en Éxodo 19, todo el pueblo respondió a una voz, dice, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Aquí el pueblo dijo, lo aceptó, lo entendió y dijo, lo entendemos y lo vamos a hacer, vamos a obedecer. Eso es algo que Dios le agrada, es algo que Dios bendice. Y saben, hermanos, Dios conoce nuestra condición. Una de las cosas que tenemos que comprender es de que nosotros no tenemos la habilidad de ser santos, como dice la palabra de Dios, sino que dice, sed santo porque yo soy santo. Sed santo porque eso me agrada. Sed santo porque es correcto hacerlo, no porque nosotros tenemos la habilidad. Hermanos, estos son los mandamientos que Dios le dio a Moisés en la montaña y le recuerda de dónde lo sacó. Y es algo que tenemos que tener muy, muy fresco en nuestra mente, de dónde Dios nos sacó y dónde estamos ahorita por la bendita gracia de Dios. Hermano, les amo, espero que pasen una feliz tarde, que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima vez.